Norma Internacional de Información Financiera 10, estados financieros consolidados. Cuando hablamos de estados financieros consolidados nos referimos a los estados financieros de un grupo en donde los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y flujos de efectivo de una controladora y subsidiarias se presentan como que si se tratase de una sola entidad económica. El objetivo de esta norma es establecer principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados de una controladora y sus subsidiarias. Para el cumplimiento de este objetivo, la norma requiere que la controladora y sus subsidiarias presenten estados financieros consolidados. Define el principio de control y lo establece como base para la consolidación. También establece la forma en que se debe de aplicar este principio para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. También establece excepciones de consolidar ciertas subsidiarias. Para el alcance de esta norma, esta NIF se aplica a todas las entidades excepto las siguientes. Las controladoras no necesitan presentar estados financieros consolidados si cumplen con ciertas condiciones, como por ejemplo una subsidiaria total o parcialmente participada por otra y todos sus propietarios han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y ellos no han sido o no se han manifestado con objeción a ello. Sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado público. No se registran estados financieros ni están en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y que cumplen con esta norma. Me corresponde hablarles acerca de control. Dice que un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Cuando hablamos de control, también dice que un inversor controla una participada si solo si éste reúne todos los elementos siguientes: A. Poder sobre la participada. B. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. C. Dice que la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Poder, rendimientos, vinculación entre poder y rendimientos. ¿Qué es cada una? Cuando hablamos de poder, dice que un inversor tiene poder sobre la participada cuando éste posee derechos que le otorguen la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afecten de forma significativa a los rendimientos de la participación. Y cuando nos referimos a rendimientos, queremos decir que un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. La vinculación entre el poder y el rendimiento dice que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Buenos días, licenciado, compañeros, tengan todos muy buena mañana. Para continuar con la exposición, les voy a explicar un poco sobre lo que son los requerimientos de contabilización. Dice la norma que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Esto se refiere o nos da a entender de que para poder aplicar la misma política de una empresa con otra se debe de manejar la misma, no puede variar. ¿Por qué? Porque al final no podemos depreciar un mobiliario y equipo o un vehículo bajo el método de línea recta y el otro
y que la otra empresa esté utilizando, por ejemplo, kilómetros recorridos, ¿verdad? Entonces, deben ser uniformes para poder aplicar la consolidación. Dice que la consolidación de una participada va a comenzar cuando este inversor obtenga el control y va a terminar de la misma manera cuando el inversor pierda el control. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Pues esto nos va a indicar de que se debe representar las no participaciones, las participaciones no controladas son parte de los estados financieros, pero son dueños otras personas. La pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dice que dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad, que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. También dice que reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. Y reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Muy buenos días, les saluda María Fernanda Siquina Flores. A continuación les voy a hablar sobre la determinación si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene de uno o más inversores con el propósito de prestar dichos inversores de gestión de inversiones. También cuando se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimiento por la apreciación de capital, de ingresos, de inversiones o ya sea de ambos. O cuando mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si es una entidad de inversión, una entidad va a considerar si tiene las características típicas como las siguientes: tiene más de una inversión, tiene más de un inversor. La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Si los hechos o circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que consideran a una entidad de inversión, tal como se describen en los párrafos 27 o cualquiera de las características típicas de una entidad de inversión, una controladora evaluará nuevamente si es una entidad de inversión. Asimismo, hablaré un poco sobre las entidades de inversión, excepción a la consolidación. Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de una entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en los resultados de acuerdo a la NIF 9.